Colosenses 1, vamos a leer versículo 16. Hemos estado viendo, hermanos, dos domingos anteriores acerca de angeología. ¿Ok? Yo les había dicho que íbamos a ver un poquito más acerca de esto y vamos a extenderlo un poquito. Y vamos a estar viendo, hermanos, algo hoy. Y vamos a mirar, mirando allá, vamos a comenzar a mirar ahí en Colosenses 1, versículo 16. Desde el 15 vamos a leer, del 15. ...15 al 18, ¿ok? Muy bien, vamos a ponernos de pie, hermanos. Ponemos de pie y damos lectura, hermanos, como reverencia a la palabra de nuestro Dios. Así vamos a leer alternadamente estos versículos al 18. Dice la palabra del Señor, dice, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, gracias, de toda creación. Ayúdenme, porque, vamos a esperar, ayúdenme, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es la iglesia. Preeminencia, ¿ok? Muy bien, hermanos. Para los que no lo han encontrado, estamos en Colosenses 1, 15 al 18, ¿ok? Vamos a continuar, hermanos, viendo rápidamente acerca de lo que es angeología, ¿ok? Y bueno, como hemos visto otros domingos, hemos visto un poco acerca de los rangos de los ángeles, que son los ángeles buenos, los ángeles de Dios. Entonces, vamos a orar, hermanos, antes de ir a esto. Ahora vamos a estar viendo un poquito más acerca de los rangos de los ángeles, ¿verdad? De los ángeles caídos, ¿ok? Y vamos a ver brevemente, ¿verdad? Este versículo, viendo algunos de los rangos que nos habla también aquí. Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por darnos la bendición, Dios, de poder congregarnos, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder alabarte, de poder ver a nuestros hermanos, vernos unos a otros, Dios, y saber, Dios, que estamos en tus caminos y que seguimos, Dios, fieles a ti. Padre, sigue obrando, bendiciendo grandemente este tiempo. Ruego de tu dirección, pon las palabras, dame tu gracia, tu Santo Espíritu me guíe lo que voy a hablar. Y por favor, ayuda a la maestra que está con los niños, a los niños también a aprender en esta preciosa mañana. Dios, los hermanos que se han conectado, los que no vienen en camino, si alguien en camino o alguien, Señor, no se puede conectar, también ayúdales. Padre, ten misericordia y aviva tu obra, Dios, tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, pueden tomar sus lugares y vamos a continuar. Como yo mencioné, hermanos, otras veces, ¿verdad?, acerca de los rangos de los ángeles, vimos, ¿verdad?, la gran lucha espiritual que hay, hermanos, como mencionamos, en los lugares celestes, como la palabra nos menciona. Vimos también, hermanos, acerca de lo que son los serafines, los querubines, el arcángel, pero aquí, hermanos, yo como mencioné otras veces, algunos citan estos otros rangos de ángeles que menciona aquí la palabra de Dios. No se habla mucho, no voy a extenderme en ellos porque no habla mucho, no da mucha luz la palabra de Dios de estos otros rangos de ángeles, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir algo que no está escrito en la palabra de Dios. Entonces, pero menciona aquí de estos otros rangos, ahí por ejemplo, ahí lo que leímos en el versículo 16. Dice en el versículo 16, dice, porque en Él, dice, hablando de Jesús, dice, en Él fueron creadas todas las cosas, dice, las que hay en los cielos, dice, y las que hay en la tierra, dice, visibles, dice, e invisibles. Recuerden que hablábamos de la lucha espiritual, que no se ve, que no podemos ver con nuestros ojos. Hermanos,
ese mundo espiritual que existe, que nosotros no lo podemos ver. Dice ahí, pero luego dice, sean tronos, ¿verdad? Ahí menciona, muchos dicen, este es un rango también de ángeles, le llaman tronos, ¿verdad? Dice dominios, o dice también, dice principados. Donde lo que más menciona la Biblia es principados y potestades, ¿ok? Y vamos nosotros a estar viendo un poquito más acerca de esto. Entonces, aquí dice que todo fue creado, ¿verdad? Dice por el Señor, ¿verdad? Y por Él subsisten todas estas cosas. Y aquí da estos nombres. Pero, hermano, podemos ver que es uno de los, puedo decir que el único versículo que habla acerca de estos rangos, ¿verdad? Que muchos dicen, bueno, existen otros rangos más, y puede ser que sí, pero no da mucha luz más acerca de lo que son tronos, como menciona aquí en este versículo, o dominios, no da más luz la palabra de Dios. Entonces, pero aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Habla también acerca de principados y habla de potestades, ¿ok? Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, sabemos nosotros que los ángeles, hermanos, hay diferentes, como mencionamos, diferentes por sus funciones, por el mandato de Dios que se le ha dado, la encomienda que se les ha dado, ¿verdad? Hemos leído a través de la palabra de Dios de que hay ángeles, ¿verdad? Pues los ángeles son mucho más potencia, el hombre, ¿verdad? Que el hombre tiene mucho más, son mucho más grandes, pero sobre todo, hermanos, ¿verdad? Hay ángeles que son sumamente poderosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, que Dios le ha dado esa capacidad, ¿verdad? Para la función a la cual sirven a nuestro Dios. Pero, por ejemplo, hermanos, vemos que un ángel, ¿verdad? Fue capaz, como la palabra de Dios menciona, de traer muerte a miles de personas, de soldados, ¿verdad? En una sola noche, ¿verdad? Por ejemplo, como decimos, vemos diferentes tipos de ángeles, diferentes potestades que ellos tienen, diferentes, ¿verdad? Rangos, ponemos categorías que ellos tienen según, ¿verdad? La cercanía a nuestro Dios, según el poder que Dios le ha dado a cada uno, capacidad a cada uno. Pero dice allá, por ejemplo, en Segunda de Reyes, vamos a ver, vamos a ver varios versículos, ¿ok? Para ir viendo estos puntos. Vamos a ver primero allá, segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35, para que veamos, hermanos, ¿verdad? Algunos ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. Ahí tenemos segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Bien, vemos ahí, hermanos, la palabra de Dios como nos menciona, dice la Biblia. Dice, y aconteció, dice, que aquella, dice, misma noche, dice, salió, dice, el ángel de Jehová, dice, y mató, dice, en el campamento, dice, mira lo que dice, hermanos. Aquí, si ustedes leen después el contexto con calma, ahí es un ángel que está de parte del pueblo de Dios, o un ángel que, hermanos, que está, hermanos, que defiende al pueblo de Dios, y siempre en la palabra eso nos menciona este ángel, ¿ok? Puede ser que sea el arcángel Miguel, o aunque la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero aquí vemos, hermanos, dice que un ángel, o sea, el ejército de los asirios estaba rodeando a Israel y venía para atacar a Israel, y con soberbia ellos decían, bueno, no van a poder con nuestros dioses son muy poderosos, no van a poder vencernos y todo eso. Entonces el Señor, ¿verdad?, humilla a este gran ejército de los asirios que venía contra Israel. Dice que un solo ángel viene, y este ángel, dice el ángel de Jehová, y mató, dice, en el campamento de los asirios, dice, a 185,000, dice, y cuando se levantaron por la mañana, aquí que todo era cuerpos, dice, de muertos, ¿verdad? Vemos ahí, dice que este ángel en la noche fue y mató a 185,000, dice, de los soldados de los asirios, ¿ok? Y dice que en la mañana se levantaron y vieron, dice que ya solamente eran muertos ahí que estaban. Ahora déjame decirle el poder, ¿verdad?, que Dios le ha dado a estos ángeles, ¿verdad? Ahora aquí no dice qué categoría era, qué ángel era, de qué rango era, no lo dice, ¿verdad? Dice el ángel de Jehová, y muchas partes se menciona el ángel de Jehová, ¿verdad? Porque
algunos hermanos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, muchos veían, ¿verdad? La aparición de los ángeles. Por ejemplo, vemos que Josué dice que él vio a este ángel que vino. Él dijo: yo vengo como príncipe del ejército, ¿verdad?, de Jehová. Y él le dice el ángel de Jehová, ¿verdad? Después vemos que él era, con otro versículo vemos que era Miguel. Pero ahora, aquí no vemos, ¿verdad?, el arcángel Miguel, pero vemos aquí, hermanos, que la palabra de Dios no menciona, que dice que mata 185,000 soldados. Ahora, aquí donde vemos nosotros, hermanos, el gran, ¿verdad?, el gran poder que puede tener un ángel, que Dios le ha otorgado, ¿ok? Ahora, por esa causa, cuando nosotros hablamos, nos referimos a la lucha espiritual que hay. Dice Judas que debemos tener nosotros cuidado al referirnos a esas fuerzas espirituales de una forma muy ligera, a la ligera, ¿verdad? Por ejemplo, hay iglesias donde dicen, y comienzan a supuestamente echar demonios y comienzan dicen a pisotear a Satanás y quién sabe qué tanto. No tienen cuidado, ni siquiera saben de lo que están hablando, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, tenemos que entender nosotros que hay diferentes rangos. Nosotros no podemos vencer al diablo ni a los demonios, sino humillados, arrodillados delante de nuestro Dios. ¿Por qué? La única forma, hermanos, es de vencer nosotros a través de Jesucristo, ¿verdad? Solamente a través de Él. Por esa causa, la palabra de Dios nos menciona y nos revela y nos da un poco de luz acerca de todas las fuerzas que existen. Entonces, la Biblia habla, hermanos, aquí acerca de estos ángeles, pero habla también, hermanos, ahí de cuando hace referencia que dice, aquí podríamos decir que algunos de estos rangos de ángeles que habla aquí Colosenses fueron algunos de los que cayeron juntamente con Satanás, o los que adoraron a Satanás. Sabemos nosotros, y a través de la Biblia vemos que Satanás era un querubín muy hermoso, dice la Biblia, con mucha sabiduría, con mucho poder, mucho esplendor, y esto lo llenó de soberbia, y muchos ángeles vinieron, lo adoraron, y cayeron juntamente con Satanás. Entonces, aquí vemos que la Biblia nos menciona que la lucha que nosotros tenemos son contra estos tipos de rangos de ángeles, que en realidad, hermanos, vemos que cada día, ¿verdad?, tenemos nosotros una lucha espiritual. No la vemos, hermanos, pero por esa causa debemos humillarnos al Señor. Dice ahí en Efesios capítulo 6, vamos a ver lo que dice ahí en Efesios capítulo 6. Y cuando vemos aquí que menciona, hermanos, menciona más estos dos tipos de rango que yo le mencioné, que son los principados y las potestades. Principados y potestades, pero aquí menciona más a los ángeles caídos, ¿verdad?, de estos rangos. Dice ahí la palabra de Dios, vemos rápidamente ahí, por favor, en Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Y ahí no podemos leer este versículo que leímos el anterior mensaje. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Dice, sino contra, dice, principados. Ahí menciona otra vez esta lucha que tenemos contra estos tipos de ángeles. Pero tú no puedes luchar contra ellos. Yo no puedo luchar contra ellos porque son, hermanos, son como vemos esta categoría, hermanos, que son mucho más, tienen el poder que, bueno, poder de Satanás en este caso, hermano, para hacer maldad, ¿verdad? Pero dice contra principados, contra potestades, dice contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y luego dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha que tenemos es contra principados y contra potestades, dice la palabra de Dios. Estos que son los gobernadores de las tinieblas en este siglo, son los que gobiernan, hermanos, este siglo, esta corriente, este mundo, hermanos, y están, como yo menciono, aquí lo que Satanás, ¿verdad, hermanos? Hace también, tiene estos diferentes rangos y estos diferentes dominios que tiene en diferentes lugares, en diferentes naciones o en el mundo. Sabemos que Satanás, hermanos, no es omnisciente, Satanás no es omnipresente, solamente Dios lo puede ser. Pues me refiero que Satanás no puede estar aquí a un momento y puede estar en otro lado, en China, por ejemplo, en el mismo momento. No, eso solamente lo hace Dios.
Pero como vimos que Satanás, siendo un querubín, se mueve de una forma tan rápida como se mueven los querubines. Dice la Biblia, ¿no? Ezequiel, que dice a gran velocidad, dice se mueven, dice de un lado para otro. Por eso cuando vemos ahí en Job, cuando dice la Biblia que le preguntan a Satanás de dónde vienes, de rodear la tierra y de sus alrededores, de andar por la tierra. Entonces, pero él tiene demonios, ¿verdad? Y diferentes demonios que gobiernan, que están, hermanos, en las naciones y que están en todas partes del mundo. Y Satanás, hermanos, rodea la tierra y anda. Ahora, déjame decir la palabra de Dios que nos menciona aquí. Esa es la lucha espiritual que existe en el mundo, hermanos. Como yo dije, no lo vemos, pero es algo muy fuerte. Vemos aquí también. Vamos a ver algunas de estas cosas. Yo quiero que veamos ahí, que no lo vimos muy detenidamente, pero vamos a ver un poquito más allá en Daniel, rápidamente conmigo, en Daniel capítulo 10. Mira, hermanos, ¿cómo menciona aquí la palabra de Dios? Daniel. Daniel capítulo 10. Versículo 12. Daniel 10:12, dice la palabra de Dios. Entonces me dijo Daniel, dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, dice, fueron oídas tus palabras, dice, y a causa de tus palabras, dice, yo he venido. Y mira lo que dice ahí, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. El príncipe del reino de Persia se me opuso, dice, durante 21 días. Dice, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Dice, me quedé allí con los reyes, dice, con los reyes de Persia. Ahora déjame decirle una cosa, aquí no está hablando de, como yo le mencioné, de carne y sangre. Aquí está hablando, hermanos, de un demonio poderoso que venía con el príncipe del reino de Persia. Ahora déjame decirle, ellos creían en diferentes dioses paganos, ¿verdad, hermanos? Lo que son los persas, los medo-persas. Sabes que Babilonia fue el que llevó cautivo a Daniel y a sus amigos y a todos ellos, y fue donde tuvo muchas revelaciones en Babilonia. Ahora, ¿quién venía con el imperio persa? Cuando conquistó el imperio persa, conquistó después a Babilonia. ¿Ok? Y mira, hermano, la lucha, la incentivación, la motivación a las guerras, a la conquista, a las muertes, a todo eso, ¿verdad? Solo que lo incitan los demonios, lo incitan, ¿verdad? Los príncipes de las tinieblas, de maldades. Y aquí dice que este príncipe de Persia, dice, o aquel demonio que estaba ahí en Persia, ¿verdad? Incentivando al rey, al imperio persa, ¿verdad? Que conquistó en ese tiempo mucho territorio, no iba por el poder de ellos solos, no iban por el poder de ellos mismos como hombres, sino que iban por estos gobernadores de las tinieblas. Ahora, como vemos ahí, dice la palabra de Dios que este ángel, hermano, dice que tuvo resistencia muy fuerte. Ahí dice que no lo dejaban llegar a Daniel, ¿verdad? Para darle este mensaje. Entonces, ¿quién vino? Vino Gabriel, vino un arcángel, alguien con más poder, ¿verdad? Con más autoridad, y vino, entonces lo ayudó, y él vino y pudo llegar donde estaba Daniel. Y ahora, vemos también otra parte más donde nos menciona, nos sigue mencionando ahí, vea conmigo, ahí en este versículo 10, a ver, leímos Daniel 10, 12 y 13, siga leyendo conmigo, dice 14, he venido, dice, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo y a los postreros, dice, en los postreros días, porque la visión es para estos días. Luego dice ahí, mientras me decía estas palabras, estaba yo, dice, con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Dice el 16, pero aquí dice, uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios, y entonces abrí mi boca y hablé. Y dije, el que estaba delante de mí, Señor mío, dice, con la visión me ha sobrevenido dolores, dice, y no me queda fuerza. Y mira lo que dice, hermanos, acá.
lea conmigo, adelántese conmigo, por favor, allá en versículo 19. Dice, y me dijo, muy amado, dice, no temas, la paz sea contigo, dice, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré la fuerza y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido? Dice, pues ahora tengo que volver. Luego dice ahí, dice, para pelear contra el príncipe de ¿quién? De Persia, ¿verdad? De los medos persas. O sea que había una lucha espiritual muy fuerte en esos lugares. Ahora luego dice ahí, lo dice, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Sabes vos que, por ejemplo, Babilonia fue derrotada por los medos persas? Después los medos persas fueron derrotados por Grecia. Y podemos ver aquí que, como ya digo, las luchas, las guerras y todo eso, hermanos, es incitada por fuerzas del mal, por fuerzas malignas, ¿ok? Y todo eso, hermanos, la guerra y todo eso que pasó, viste, después que se levanta Alejandro el Grande y viene, ¿verdad? Y el imperio griego viene y cómo vencen a los medos persas. Ahora, aquí vamos, hermanos, que es una fuerza espiritual, que nosotros no lo vemos, y uno solamente vemos lo que ven nuestros ojos, pero no vemos atrás de eso lo que hay. ¿Me entienden? Porque realmente, hermanos, es algo, una fuerza y una lucha espiritual muy fuerte que existe en el mundo y que el diablo con sus demonios están, hermanos, luchando y cada día, hermanos, quieren desanimar al creyente, quieren tirar al creyente, quieren, hermanos, siempre tenemos luchar, no van a luchar con los que no luchan contra ellos, ¿ok? Aquellos que se resisten, ¿verdad? Ellos no van a luchar contra ellos, ¿ok? Nosotros somos los que tenemos la lucha, hermanos, como cristianos. Y ¿sabes qué sentimos? Aunque nosotros no somos los que luchamos. ¿Sabes quién es? Es nuestro Señor. Y nuestro Señor y sus ángeles que están con nosotros. Hermano, como dijo allá Eliseo, dice, abre los ojos de este siervo y mira, dice, a nuestro alrededor. Dice, ¿cuántos, dice, carros de fuego había a su alrededor? Porque había ángeles, ¿verdad? Ahí que estaban custodiando, que estaban ahí cuidando a Eliseo y a su siervo. Ahora, la Biblia nos menciona que esa lucha espiritual existe. Nosotros no la vemos, hermano, pero el diablo quiere que tú no sepas que existe esa lucha. ¿Ok? Y lo que vemos aquí, hermanos, la palabra de Dios nos menciona que Daniel, hermanos, Daniel, ¿verdad? Vio todo esto y escuchó toda esa revelación. Hermanos, por ejemplo, vemos en los países de hoy en día, vamos a poner un ejemplo, el país de China. Vamos a poner país de China. China casi siempre ha sido comunista, ¿ok? Casi siempre ha sido comunista. Y siempre ha habido persecución de los creyentes. ¿Y China? ¿Qué es el símbolo de China? Un dragón. ¿Qué habla la Biblia de ese dragón? Que es la serpiente antigua, que es el diablo y que es Satanás. Ahora, déjame decirte, hermanos, como vemos, hermanos, China, siempre ha habido resistencia a los cristianos. Estamos orando por un hermano que se llama Martínez, apellido Martínez también, que él iba para la China. Él estuvo un tiempo, pero no pudo estar un tiempo, lo echaron, salió, ya no ha podido entrar más a China como misionero. No se puede, hermanos, aún los chinos que son cristianos, hermanos, ellos no pueden estar libremente ahí en China. Siempre ha existido, hermanos, la persecución contra los cristianos porque hay una gran resistencia. Ahora, en estos tiempos, hermano, nosotros no lo vemos, pero es así, hermano, si es el mismo, ¿verdad? El diablo con sus demonios son los que incitan a la guerra y a la conquista y a tantas cosas en este mundo, hermanos, y es lo que va guiando hoy en día, hermanos, a quién va a estar arriba del orden mundial que va a haber en este mundo, a ver quién es el que va a gobernar, hermanos, y ahí está la guerra, ¿verdad? Y hermanos, si vemos que esto se va preparando para lo que va a ser el reinado del anticristo, ¿verdad? Como vemos en el mundo, se va preparando para lo que va a ser el reinado del anticristo durante 7 años en la tierra. Como vimos anteriormente en los otros mensajes, todo se va preparando para este momento. Si va a ser pronto, tiene que ya ver señales y se tiene que ir preparándose ya. Y yo te digo, hermanos, que las señales las estamos viendo.
esto, hermanos, de lo que vemos, hermanos, todo esto de lo que es la pandemia, todas estas cosas, como yo menciono, muchas de estas cosas, hermanos, como yo le digo, no quiero decir que no es real la enfermedad, pero hay algo atrás. Hay muchas cosas atrás de esto, ¿ok? Y lo que tenemos que saber nosotros, queridos hermanos, es de que como hijos de Dios, tenemos que saber nosotros que hay una lucha espiritual muy fuerte. Dice la Biblia ahí en 2 de Corintios capítulo 4, vaya conmigo por favor, 2 de Corintios capítulo 4. ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer para que las personas se pierdan? ¿Cuál es el propósito del diablo? Que las personas se pierdan. ¿Cuál es el propósito de los demonios? Que las personas se pierdan, que las personas no sean salvas, que las personas se condenen. Hermanos, los tiene dominados. Aquellos que no son hijos de Dios, que no son creyentes, están bajo la potestad de Satanás, están bajo la potestad de las tinieblas. Entonces, cuando vemos aquí en 2 de Corintios capítulo 4, vemos lo que dice, por favor, ahí en el versículo 3 y versículo 4. Dice, pero si nuestro evangelio, dice, está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden, dice, en los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice ahí, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ciega el entendimiento de los incrédulos. Hermano, el diablo quiere, hermanos, cegar la mente de las personas, hermanos, distraerlas por cualquier cosa para que no escuchen el evangelio, para que no entiendan el evangelio y al final se pierdan. Dice la palabra de Dios aquí, dice, si nuestro evangelio está encubierto, dice, sí, pero de los que se pierden está encubierto, porque los que son creyentes conocen el evangelio, saben que es el evangelio, hermanos, pero dice, entre los que han cegado, el diablo ha cegado la mente de muchas personas en este mundo, ¿verdad? Para que no les alumbre la luz del evangelio. Y como digo, hay muchas formas de distraerse en este mundo, ¿verdad? Para prestar atención a muchas otras cosas, menos al evangelio. Por ejemplo, hermanos, hoy en día se le habla de Cristo a las personas y las personas están distraídas por muchas cosas en este mundo. No, que yo voy a este lugar, no, yo que voy a este otro lugar, no, yo que estoy ocupado porque estoy haciendo esto, no, que yo voy a, hermanos, y el diablo los tiene completamente distraídos. Y cuando se le llega a hablar el evangelio, la mayoría dice que están ocupados, o que no tienen tiempo, o que creen alguna otra cosa, o que en vano. Entonces, cuando nosotros vamos, por eso vamos a predicar el evangelio y vamos con ese al amor de Cristo que Dios nos ha dado, y nosotros sabemos la lucha que se está librando en ese mismo momento. Sabemos la lucha, porque el diablo no quiere dejar ir a nadie. Y va a buscar muchas formas de distraernos. Ahí déjame decirte, hermanos, déjame decirte que hay muchas formas. A veces hasta el perro nos distrae, ¿verdad? Hasta el gato nos distrae. Hay muchas formas de distraernos en ese momento cuando uno va a hablarle a una persona de Cristo. A veces los niños, a veces el niño comienza a llorar, a hacer berrinches y eso. Y hermanos, y no podemos, hermanos, ¿verdad? Estamos luchando y estamos batallando porque hay una lucha, hermano, espiritual. Pero déjame decir una cosa, hermanos, la palabra de Dios dice, hermanos, que el evangelio tenemos que llevarlo, tenemos que predicarlo, pero es ahí donde nos da Dios la autoridad. Y como le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Aquí yo os doy autoridad, dice, de ir contra, dice, todas estas cosas del mal. Dice, y no les hará daño. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos nosotros con la autoridad de Jesucristo, ¿verdad? Y vamos en el nombre de Jesucristo y vamos a luchar, hermanos, ahí esa batalla espiritual. Hermanos, si nosotros vamos, es Dios quien nos sostiene. Nosotros somos débiles, podemos caer, pero es Dios quien nos va sosteniendo para que nosotros seamos ese conducto para llevar la palabra de Dios.
No podemos nosotros, pero el Señor es quien nos da la fuerza, nos da las palabras. En ese mismo momento estaba hablando con este muchacho que habla del budismo. Sabemos nosotros, ¿verdad? Que el budismo, según dicen que Buda fue un hombre muy moral, que hizo muchas buenas obras y todo eso, y que ayudó a mucha gente. Y yo le digo, bueno, cuando él me mencionó que se había metido en eso, una de las cosas que le digo, bueno, le digo, sí es verdad, o sea, he escuchado de Buda que Buda hizo muchas cosas buenas y ayudó y fue muy moral y muchas cosas, pero digo, pero esas cosas no son suficientes para salvar a una persona. Porque la Biblia dice que no es por las obras que alguien se salva. Y él tiene raíces, él conoce la Biblia. Entonces ahí es donde se da cuenta él, hermanos. Él se da cuenta y él dice, es que nadie me había refutado, dice, nadie me había, venido, dice, y me había refutado, dice, lo que es, lo que yo, donde yo me he metido. Y dice, me gusta, dice, porque estás, dice, y crees, dice, estás seguro de lo que estás diciendo, de lo que estás creyendo. Y eso es muy importante, hermanos. El enemigo es muy astuto. Y si no estamos seguros de lo que creemos, si no estamos bien firmes, bien parados, nos va a hacer tambalear. Nos hace tambalear. Nos hace dudar. Si no estamos seguros, firmes en lo que creemos. Hermanos, por esa causa, hermanos, el diablo usa muchas religiones, muchas falsas doctrinas para marearnos, para hermanos, para frenar a los cristianos, a los creyentes. Entonces, pero vemos aquí, dice que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento, dice de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio. Cuando Cristo habló, hermanos, Cristo nos habló de una lucha espiritual que nosotros tenemos que vencer, hermanos, día a día, a través de humillarnos día a día a nuestro Señor, ¿verdad? No podemos relajarnos, el diablo no descansa, amén. El diablo no descansa, hermano. El diablo trabaja todos los días. Amén. Él recorre todos los días el mundo. Los demonios trabajan todos los días tratando de desanimarte, tratando de bajonearte, tratando de, hermanos, de que tú reniegues de tu fe, de que tú blasfemes. Miren, hermanos, la palabra de Dios nos dice ya en Marcos 9:28, no vamos a tardar mucho, vamos a ver unos versículos más nada más, pero dice ya en Marcos 9:28. Mira lo que dice, por favor, Marcos 9:28. Dice, cuando él entró, dice, en casa, sus discípulos le preguntaron, aparte, ok, no leo todo el contexto, porque no llevaríamos más tiempo, pero el contexto, ¿verdad? Dice acerca de que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, ¿verdad? Que el Señor no estaba y los discípulos no pudieron echar fuera el demonio de una persona aquí. Y luego de cuando llega el Señor, ¿verdad? Él con autoridad lo echa fuera. Y una de las cosas que le dice ahí cuando él entró, dice, en casa sus discípulos le preguntaron, aparte, dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Dice, y les dijo, este género, dice, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Este género, hablando de los demonios, ¿ok? Hay géneros que son poderosos, como mencionamos aquí, hermanos, que por nada, ¿verdad? Hay luchas a veces, hermanos, que nosotros estamos lidiando, que estamos batallando nosotros. A veces hábitos, a veces cosas que hay en nuestras vidas, a veces orando por una persona que necesita conocer a Cristo, pero hay algo tan fuerte, hermanos, que no permite, hermanos, hay algo, dice la palabra de Dios, nos da aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? Dice con ayuno y oración. Dice orar, como dice el Señor, no debemos dejar de orar, creyendo, confiando en el Señor, pero dice muchas veces tenemos que ayunar para combatir esa fortaleza, a veces, hermanos, que surge en nuestras vidas. Y cuando pasa esto, hermanos, algo grande Dios va a hacer. Por eso el Señor Jesucristo le dijo aquí, ¿verdad, hermanos? A los discípulos, dice, este género con nada puede salir, sino con ayuno y con oración. Vemos, hermanos, que es tremendo. Ahora también vemos, hermanos, que como yo mencioné, el diablo no es omnisciente, no es omnipresente,
O sea que no él no puede estar en todos lugares, él no puede conocer lo que tú piensas, él te puede incitar a hacer cosas, pero no sabe tampoco lo que tú piensas, no sabe lo que hay en tu corazón, eso solamente lo sabe Dios, pero sí conoce lo que tú haces, ¿ok? Conoce lo que tú ves, conoce los lugares donde vas, y él sabe. Mira, hermanos, déjenme decirle que no lo vemos, ¿verdad? Como es una lucha espiritual, él te conoce, ¿verdad? Lo que tú hablas, cómo eres en tu casa, si eres un cristiano ferviente, si eres un cristiano de oración, si eres un cristiano tibio, Dios también, el diablo también lo sabe, él lo sabe. Y déjenme decirle, hermanos, como, ¿por qué? Por lo que ve en ti, por lo que ve, ¿verdad? Entonces, vemos ahí, por ejemplo, ahí en Hechos, dice Hechos, el libro de los Hechos, vamos a ver ahí Hechos, capítulo 19. Mira lo que dice el versículo 13. 19, versículo 13. Dice la Biblia, hermanos, judíos, dice aquí, dice versículo 13, dice, pero algunos de los judíos exorcistas, ¿verdad? Estos que trataban, ¿verdad?, de echar los demonios fuera de las personas. Cuando una persona estaba poseída, ellos trataban de echarlo fuera y eran judíos. Ahora, vemos aquí, dice que estos se dedicaban a eso. Dice, pero algunos, dice, de los judíos exorcistas ambulantes, dice, intentaron invocar el nombre del Señor. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo, dice, y luego dice, y había 7 hijos de tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, wow, ahí dice que este espíritu malo le dijo, a Jesús conozco, y claramente que lo conoce porque eran ángeles que estaban en el cielo y conocen a Jesús. Y luego dice ahí, dice, a Jesús conozco y sé, dice, quién es Pablo. Conocían a Pablo, quién era, tremendo, gran siervo de Dios, ¿verdad? Predicador, hermanos, dice, como decía Pablo, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él sabía el daño que Pablo había causado al reino de las tinieblas. Él conocía a Pablo, sé quién es Pablo. Y le dice a ellos, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¡Qué impresionante! Porque, hermano, yo como digo, o sea, el diablo no conoce lo que tú piensas ni lo que hay en tu corazón, pero el diablo sí sabe lo que haces. Te observa. Él sabe, como yo mencioné, si somos cristianos de verdad o somos cristianos de palabra o de boca solamente. Y dice ahí, hermanos, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dice, y dominándolos, pudo más que ellos, dice, eran varios, ¿verdad? Dice, dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. O sea que quisieron enfrentarse con las fuerzas del mal de una forma equivocada. Quisieron enfrentarse sin Cristo contra el enemigo. Sin Cristo no se puede. Por eso Cristo dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí estás perdido, ¿verdad? Entonces, ellos quisieron, dice estos hombres, dice, te conjuro por el Jesús que predica Pablo. No lo conocían a Jesús, ni lo habían recibido a Jesús. No eran ellos hijos de Dios, porque no se habían convertido, no se habían arrepentido, no habían entregado su corazón a Cristo. Entonces, estaban expuestos, ¿verdad, hermanos? Ellos a las fuerzas del maligno. Entonces, cuando quisieron enfrentar al maligno, no pudieron hacerlo porque no tenían la autoridad de Cristo, porque Cristo ni el Espíritu Santo no estaban en ellos. Entonces, hermano, el peligro grande en este mundo que pasa ahora, que muchos pueden decir que son cristianos,
pero no se han convertido, no está Cristo en ellos, no se han arrepentido, no han recibido a Jesús como su Salvador, y ese es un gran peligro, porque se pueden engañar a sí mismos, o se están engañando a sí mismos, y el día en que llega ese momento de la venida del Señor, no van a estar ahí, porque la Biblia dice, ¿verdad? Dice, muchos vendrán ese día y me dirán, Señor, Señor, dice, no en tu nombre echamos fuera de demonios, no en tu nombre hicimos esto, no en tu nombre hicimos esto otro, y Él les dirá, dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Qué palabras tan fuertes. Hermanos, déjame decirles, son palabras muy fuertes que va a ser ese día. Cuando, por ejemplo, estos falsos profetas, estos falsos maestros que hoy en día hay, que usan el nombre de Jesús para beneficio propio y para engañar a multitudes, y supuestamente echan fuera demonios, montan todo un show. Déjame decirle, ese día ellos van a decir, Señor, nosotros hicimos grandes cosas, porque hasta ellos mismos se creen la mentira. Después de decir tantas veces la mentira, ellos mismos se creen la mentira. Y llega el punto que van a estar hablando del Señor, a decir, Señor, nosotros hicimos esto otro. El Señor decía, nunca conocí, porque nunca hubo un arrepentimiento de verdad en sus corazones. Nunca abrieron su corazón a Jesús, nunca se arrepintieron y se entregaron a Cristo de todo su corazón. Y la palabra de Dios nos menciona, hermanos, dice, es impactante esta historia que nos dice aquí, que dice que el demonio, dice, pudo más que ellos, y claramente nosotros no somos, hermanos, somos frágiles, nosotros no tenemos fuerza nosotros, hermanos. Por eso la Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no luchamos contra las personas, luchamos contra una fuerza espiritual de maldad en este mundo. Hermanos, no la vemos, pero como yo dije anteriormente, qué bendición que no la vemos, porque si no, no sé, desmayamos nosotros como humanos. Pero déjame decir, hay alguien que lucha, y es el Señor, son sus ángeles, aquellos que ministran a los santos, aquellos que van a heredar la salvación. Hermanos, que a la voz, dice, Daniel clamó, se humilló ante el Señor, y en ese momento Dios envió su ángel, anda y revela a mi siervo Daniel lo que yo quiero para él. Los demonios se interpusieron, bueno, va Miguel. Ahora déjame decirle, hermanos, qué bendición, qué cosa tan grande de nuestro Dios. En este mundo, hermanos, hay un mundo espiritual. ¿Por qué dicen aquellos que ven ovnis? Dicen algunos, dicen, no, es que vimos ovnis y quién sabe qué, y que hemos visto a extraterrestres y quién sabe. Hermanos, hay una lucha espiritual, claramente que hay un mundo espiritual, que el mundo no conoce, no sabe explicar que eso es real. Nosotros sabemos, porque la palabra de Dios nos dice. ¿Y sabes qué pasa? El tema es que los demonios están preparando la venida de su Dios o de su rey, de Satanás, quien va a venir a reinar durante 7 años en la tierra. Algunos dicen que han avistado platillos voladores y algunos dicen que estaba en un video ahí, no sé si no es montaje, nada, pero dicen que un platillo entrando, dice, en una boca de un volcán ahí. Ahora déjame decirle, y diferentes lugares han visto, dice, manifestación y todo esto. Déjame decirte que en la tierra va a haber manifestación demoníaca visible en el tiempo de la tribulación. Van a poder ver a los demonios. Va a ser algo tremendo, impactante. Va a ser algo de tanto miedo, de tanto susto, que la gente va a querer morir y no va a poder, porque la muerte huirá de ellos. Pero gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Si tu vida es de Jesús, si Cristo vive en ti, dice, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos la autoridad de nuestro Señor. Y a todo lugar donde podemos ir, donde vamos con la autoridad de Cristo, nuestro Señor. No vamos en nuestras fuerzas, tenemos que humillarnos al Señor y por eso oramos, por eso clamamos, Señor, vamos en tu nombre, guíanos, nos ponemos en tus manos, tú eres nuestro Señor, por favor, Señor, protégenos, protege el vehículo, Señor, estamos en tus manos, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos que estar humillados delante de la presencia de nuestro Dios, no podemos hacer caso omiso de lo que pasa, aunque no lo veamos, es algo real y tenemos que creerlo, creemos que Dios es real, creemos que los
los ángeles de Dios son reales, hermanos. Creemos que el cielo es real, hermanos, porque aunque no lo veamos, es un mundo espiritual que un día lo vamos a ver, pero ahí es donde nos gozaremos porque veremos a nuestro Señor. Ahora, como decía, hermanos, Jesús viene en las nubes porque hay una lucha espiritual, y la iglesia, cuando va a la iglesia, Cristo viene en las nubes para llevarnos, pero como dice la Biblia, que Dios va a limpiar los lugares celestes cuando la iglesia ya venga con Jesús, porque va a estar limpio de todo demonio, de todo eso, cuando Cristo ya viene para reinar, y que venimos nosotros a reinar en la tierra. Pero Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es quien nos guarda. Él es, hermano, el que quiere darte la fuerza para que tú seas un Daniel, que aún en la oposición, aún en la batalla, puedas ver la mano de Dios, puedas ser testimonio a otros en tu generación, a otras personas, hermano, por el poder, por haberse humillado, por haber orado, por no hacer caso a los decretos. Dice la palabra de Dios ahí, él sabía lo que tenía que hacer y sabía que tenía que seguir fiel. Hermanos, a veces el peligro de hoy en día, que hay cristianos, hermanos, que por cualquier cosa ya ponen una excusa para no seguir fiel al Señor, por cualquier cosa. No, por esto de la pandemia, no, porque no puedo ir, porque no puedo hacer esto, porque no puedo hacer esto. A veces es una excusa simplemente para no ser fiel al Señor. Y déjame decir que tenemos una lucha, y esté como esté el mundo, esté como esté, esto es una lucha espiritual. Esto es una batalla espiritual, y se viene más fuerte cada día. Tú y yo tenemos que estar firmes, tenemos que estar fieles, hermano. Amén. Más que nada nuestra relación con Él. Nuestra relación, que no nos estemos engañando que somos cristianos y nuestra vida sea todo lo contrario en casa, donde nuestro trabajo, donde andamos haciendo cosas que no debemos hacer, porque el diablo nos está viendo y él nos acusa. Es el acusador de los hermanos, dice la Biblia. Déjame decir, hermanos, que si hay algo que Dios quiere que, o Dios ha hablado a tu vida, a tu corazón, y Dios quiere que cambie ciertas cosas, o si tú realmente no te has entregado a Cristo de todo tu corazón, necesitas hacerlo, porque la única forma de librarnos, la única forma de vencer a través de Cristo, no podemos sin Cristo. Si tú aún no te has entregado a Cristo de todo tu corazón, tú necesitas hacerlo, porque si no, todavía sigues en el mundo de las tinieblas, y no vas a poder entender la palabra de Dios, no vas a poder entender lo que es, verdad, la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo nos revela eso. Así que si en esta mañana tú necesitas pedir a Jesús, Señor Jesús, perdóname, Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi Salvador. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, yo sé que soy pecador, yo sé que no me he entregado todo mi corazón a ti, pero yo quiero hacerlo. Perdóname, sálvame, ven a mí, yo te recibo hoy. Y realmente dice la Biblia que el que a mí viene es el Señor, yo no lo he hecho fuera. No importa lo que tú hayas hecho, lo importante es que realmente tú te arrepientas y vengas a Jesús y lo recibas como tu Salvador. Él quiere cambiarnos, transformarnos, pero salvarnos y darnos la vida eterna. Y ese día estar tan gozosos de ver a nuestro Señor, de verlo a Él y estar con Él para siempre. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque has abierto nuestros ojos. Gracias porque nos has buscado y nos has encontrado. Y gracias porque a través de tu palabra hemos oído tu evangelio. Gracias, Dios, porque sabemos, Dios, que tú a través de tu palabra nos enseñas cómo poder recibir a tu amado Hijo Jesús, quien dio su vida por nosotros, pero de todo corazón entregar nuestros corazones y abrir nuestros corazones a Él, para poder hacer frente a la lucha, a la batalla. No podemos sin ti, no podemos si tú nos das las fuerzas, si tú no nos das, Dios, la fortaleza. Es imposible. Tú estás sobre toda enfermedad, tú estás sobre todo. Dios mío, ayúdanos y obra, por favor. Si hay alguien aquí que aún no te ha recibido, no, ten misericordia, no permitas que pase más tiempo, que esta persona viva sin la protección tuya, sin la esperanza de la vida eterna. Por favor, obra. Así como estamos aquí